Muy buenos días con cada uno de ustedes. Para mí siempre será un gusto poder acercarme por este medio ahora que tenemos y acercarme a cada uno de ustedes. Darles el agradecimiento, la gratitud por el tiempo de oración que tuvieron para conmigo, mi familia. Entiendo que cada uno de ustedes conocían la situación, momentos difíciles que vivimos, pero gracias a Dios en el proceso de recuperación, mi esposa y yo ahora ya con un poco más de tranquilidad, seguros también de que la bendición de Dios con nosotros nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha protegido y estamos contentos de estar aquí en esta mañana compartiendo este tiempo de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El tema es sobre la libertad, ya que estamos hablando de que en pocos días celebraremos un aniversario más de la libertad que se obtuvo a través del ejército, a través de la fuerza, y una libertad que nos recuerda el, lo que ahora podemos ser. Fuimos liberados del yugo de esclavitud y ahora vivimos en una libertad, es lo que nos dice ahora la historia aquí del Perú. El 28 de julio, un tiempo de celebrar fiestas patrias, fiestas liberadoras, la gran libertad que se obtuvo del yugo de esclavitud de las fuerzas españolas. Pero la gran pregunta es si realmente somos libres. Hoy, después de varios años de libertad, estamos enfrentados a una pandemia que en sí no es tan libertad. Tenemos tantas complicaciones, tenemos tantas dificultades, tenemos una situación dura, difícil que estamos enfrentando, donde nuestra libertad se ve bastante vulnerada. Pasamos muchos días en cuarentena, donde no había facilidad de salir. Y realmente la pregunta es si seguimos siendo libres, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que la libertad en Cristo debe ser tomada como un libertinaje, ¿sí? Los jóvenes en todo el mundo reclaman libertad. La juventud es un tiempo difícil. Un joven no es niño, tampoco es un adulto. Algunos le tratan como si fuera un niño todavía, otros esperan que cumpla si cumpla las normas como un adulto, y siempre hay una frustración enorme, especialmente en este ámbito de libertad. La gente en todo el ámbito quiere ser libre. Todos quieren ser libres a su medida en la forma como viven, ¿verdad? La famosa libertad. Hay un pasaje que me gusta mucho que podamos leer, y ese es un pasaje que me llama mucho la atención. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos va a hablar sobre la libertad que hay en Cristo Jesús, aquella libertad que nosotros necesitamos tener, esta libertad bastante especial, esta libertad única. Y dice el versículo 36, entonces si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Si el Hijo les libera, ustedes serán realmente libres. Una gran situación que vivimos hoy. ¿Somos libres realmente? ¿Somos libres? Los que reclaman libertad a vivir el libertinaje jamás tendrán la libertad. Jamás tendrán la libertad. La libertad, quiero decirles en breves palabras, la libertad en primer lugar tiene límites. Y nosotros necesitamos entender que la libertad realmente tiene límites. Entonces me van a decir, pero pastor, eso no es libertad. Porque libertad es no tener límites. No, es libertinaje. Y lo que ustedes a veces luchan es por tener libertinaje. La sociedad lucha por tener un libertinaje, mas no por tener una libertad en Cristo. A veces luchamos no para la libertad, sino para el libertinaje. ¿Y qué pasa con el libertinaje? El libertinaje no nos da libertad. El libertinaje nos esclaviza, el libertinaje nos encierra, el libertinaje nos tiene ahogados, el libertinaje no es libertad. Por eso que nosotros decimos que la libertad tiene límites. El preso está detenido por haber tomado la libertad de hacer algo prohibido para la ley. Mire, esa forma de pensar de ser libre. La persona que está en la prisión es una persona que ya no está en libertad, está esclavizada, pero no se sujetó a una ley, rompió las normas de la ley,
rompió las normas de lo que tenía establecido. Y al romper esas normas de la ley, ¿qué es lo que sucedió? Él vivió en un libertinaje, quiso hacer lo que le dio la gana, pero eso que hizo que le dio la gana, eso es algo prohibido para la ley. Y eso le llevó a un encierro, ya a una privacidad de su libertad. Ya no vive libre. Antes vivía supuestamente libre, en un libertinaje, haciendo lo que le daba la gana. Pero ahora, ahí en ese estado recién comprende que la libertad tiene límites. Mi libertad termina cuando perjudica la libertad de otros. El límite de la libertad termina, como bien lo dice, cuando entiende, cuando comprende que comienza la libertad del otro. Cuando yo cuando yo empiezo a invadir, yo invado el territorio de libertad de otras personas, ahí estoy dañando la libertad de la otra persona. Entonces, mucha gente quiere vivir en libertad dañando la libertad de los demás. Es un libertinaje. Libertad no restringido por uno dejaría a los demás en esclavitud a él. Claro, nosotros somos libres, pero si no ponemos los límites, los linderos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo o esclavos o vamos a seguir esclavizando a los demás? Así que yo quiero empezar en este tema de la libertad. Quiero empezar con un ejemplo bíblico sobre un hombre con libertad total. ¿Pero qué le trajo a este hombre esa supuesta libertad total? En Marcos capítulo 5, me gustaría que usted pueda buscar el libro de Marcos, Marcos capítulo 5, el libro de Marcos capítulo 5, versículos del 1 en adelante hasta el 20. Y aquí tiene que ver en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, habla de esta hermosa historia. Marcos capítulo 5, versículos del 1 en adelante, habla de esta maravillosa historia que tiene que ver con aquel hombre que le gustaba vivir en el cementerio, ¿sí? Él era un hombre que aparentemente vivía en libertad, ¿sí? Dice el endemoniado gadareno, ¿no? Dice: Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla, al lago de la región de los Garadenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirle un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarle. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo. Se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaron: manda a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos, corriendo pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Y la leyenda continúa de aquella libertad de este hombre conocido como un endemoniado. Él aparentemente vivía en una libertad. Él no tenía que hacer caso a nadie. Vivía en una libertad. Pudo ir a cama cuando quería, pudo dormir en cualquiera de las tumbas.
Pudo levantarse cuando quería, pudo comer lo que quería, nadie le mandaba. Era una ley a sí mismo. No tenía que bañarse, no tenía que lavar su ropa, ni aún tenía que vestirse. Pudo elegir el estilo de vida que él quería tener. Muchos se identificarían con ello. Y muchos seguramente hoy estarían pensando y diciendo, ay, qué linda vida la de él. Porque pudo ir a la cama cuando quería, pudo dormir las horas, el lugar donde él quería. Muchas veces los jóvenes están pensando así, la gente está pensando así, y mucha gente está pensando y diciendo, ay, cómo me gustaría vivir en libertad, donde nadie me ponga límites, donde nadie me diga lo que tengo que decir, donde nadie me empuje a orar, donde nadie me empuje a leer la Biblia, como este hombre que acabábamos de leer, porque él pudo ir a la cama cuando quería, pudo dormir el tiempo que él quería, en el lugar que él quería, levantarse a la hora que él quería, podía comer lo que él quería comer, nadie le mandaba, él no tenía que irse a bañar, no tenía nada que hacer, y se imagina usted, era un hombre afortunado. Algunos dirían, qué lindo ese hombre, es un hombre con una libertad única, ¿sí? Pero yo le invito a pensar a usted, ¿será que realmente este hombre vivía en libertad? Hay algunos que pensarían qué afortunado era él. El resultado de tener libertad total. Vamos a ver cómo él vivía en su aparente libertad total. Vamos a ver cómo él vivía en su aparente estado de libertad total. Vivía una vida muy solitaria. Nadie quería a un rebelde. Era un hombre que le ponían grilletes, se rompía los grilletes, le ponían cadenas, rompía las cadenas. Era un rebelde. Nadie quería vivir con un rebelde. Nadie quiere un rebelde. Aparentemente aparentemente vivía en una libertad, pero era el resultado de un libertinaje total, de una vida total sin límites. ¿Por qué? Porque vivía en primer lugar una vida muy solitaria. Nadie quería un rebelde. Es muy egoísta. Todo quería para él mismo. ¿Sí? Dormir hasta la hora que él quiera, comer lo que él quiera. ¿Qué estaba haciendo? Estaba viviendo en función de su propio egoísmo. Mucha gente quiere la libertad para vivir en función de lo que quiere. Y mucha gente dice, yo me quiero ir de acá porque aquí no me gustan las normas, las leyes, todo lo que hay. Me voy de la casa, me voy de la iglesia, me voy de mi familia, me voy de todo lado porque las normas me molestan. Pues si quiero vivir en un lugar sin normas, usted está viviendo una vida similar a la del hombre que acabamos de leer. Vivía una vida muy solitaria. Vivía una vida para sí mismo, egocéntrica. Para tener amigos tenemos que someternos a algunas exigencias de la vida. Claro, vivía muy solitario este hombre y no gozaba de lo que era realmente la verdadera libertad. Y el Señor no nos ha llamado para vivir en ese tipo de libertad. El Señor no nos ha llamado para que vivamos en una libertad de libertinaje, donde seamos rebeldes, donde seamos egocéntricos. Pues tenemos que sujetarnos a las normas y a la forma de vida de lo que está impuesto en nuestra sociedad. El resultado de tener una libertad total, en primer lugar, vivía una vida muy solitaria. En segundo lugar, estaba abandonado allí en el cementerio. El hombre que acabábamos de leer vivía una libertad total. En primer lugar, vivía una vida muy solitaria. En segundo lugar, abandonado allí en el cementerio. Unos tras otros estaba viviendo ahí. ¿Quién quería vivir en el cementerio? No sé si a alguien le gusta vivir en el cementerio. Uno tras otro de sus amigos le dieron la espalda. Seguramente antes de que él fuera así, él era una persona que tenía muchos amigos. Pero al verle que él quería vivir su libertad total, él se abandonó, se descuidó a sí mismo, si quería se bañaba, si no quería no se bañaba, si quería comía, si no quería no comía, que comía lo que a él le gustaba, lo que él quería. Entonces, ¿qué es lo que poco a poco fue a hacer? Que él empezó a vivir una vida abandonado. ¿Y dónde fue a vivir? En el cementerio, donde viven los muertos. Mucha gente que quiere vivir en libertad va a terminar viviendo en esos lugares donde nadie les quiere, donde estén abandonados totalmente, ¿sí? Aún sus parientes no le querían más. Yo me imagino que él sí tenía familia, él tenía todo, pero sus parientes ya no le querían. ¿Por qué?
Porque era una persona que le gustaba vivir en abandono, era una persona que le gustaba vivir para sí mismo, sin límites, sin normas. Mira, este es el problema de vivir aparentemente en una libertad total sin límites. Primero, vivir una vida solitaria. Segundo, vivir una vida de abandono. Él vivía en el cementerio. En tercer lugar, vivía una vida en la vergüenza. Un cementerio no es un lugar para vivir. Sí, un cementerio es un lugar de vergüenza. ¿Quién quiere vivir allá? Más probable que estaba sin dinero. Era una persona que vivía en la vergüenza, ¿sí? Vivía en la rebelión. Recuerda esto, la rebelión siempre va a traer vergüenza. Vivía en la vergüenza de todos. Andaba desnudo, andaba como él quería vivir libre. De pronto no se bañaba, olía mal, de pronto no comía bien, vivía flaco, de pronto quería vivir a sus anchas, dormir como él quería, pero eso no era lo correcto. ¿Qué estaba viviendo? Viviendo en la vergüenza. Cuando nosotros vivimos sin límites, en primer lugar vivimos una vida solitaria. En segundo lugar, vivimos una vida allí en el cementerio de abandono. En tercer lugar, vivimos una vida de vergüenza. La gente que le gusta vivir sin libertad, le gusta vivir, la gente que le gusta vivir en esa supuesta libertad total, le gusta vivir en la vergüenza. La gente que le gusta vivir en el libertinaje, vive en la vergüenza. ¿Sabe qué? Vivía en el dolor. Vivía en el dolor. ¿Por qué? Porque se lastimaba, se golpeaba, andaba descalzo, no tenía ni aún para comprar un par de hojotas, de sandalias, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque vivía en el dolor. Allí vivía en el dolor, ¿sí? Esta clase de libertad tiene un precio muy alto. No es la clase de libertad que el Señor le ofrece. No es que Dios quiere que usted venga a los pies del Señor para que viva como le dé la gana. No, 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 no. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios no nos muestra eso. Hay una verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hay una verdadera libertad. Y el pasaje que hemos leído es parte de toda una verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Me gustaría que usted pueda ver en Juan capítulo 8, versículos 32 en adelante. Juan capítulo 8, versículos 32 en adelante, nos habla acerca de esa libertad que tenemos que tener en Cristo Jesús. El libro de Juan capítulo 8, versículos 32 en adelante, nos dice lo que el deseo del Señor, el deseo realmente de Cristo Jesús, es un deseo en el que Él está pidiendo que podamos vivir en esa completa libertad. Y en esta mañana, para terminar, solamente quiero hablarles de tres maneras como se manifiesta esa libertad. El libro de Juan capítulo 8 versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no queda para siempre con un familiar. Pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el hijo los liberara, ustedes serán realmente libres. Qué pasaje más impresionante. Me gusta mucho. Es un diálogo entre los discípulos y Jesús. Y les empieza diciendo que ellos no eran libres. Y claro, ellos se iban a enojar y iban a decir: ¿cómo? Jamás hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham, somos hijos de la libertad. Abraham significaba libertad, Abraham significaba el que ellos, algo muy especial, un símbolo especial para su vida. Y ellos decían: somos libres. Como la canción nos dice, somos libres. Pero Jesús les dijo: ustedes no son libres. No sé si ahora, al escucharnos cantar el himno nacional y decir somos libres, el Señor diría: ustedes no son libres, no son libres, porque la verdadera libertad no les da una espada, no les da un nombre, no les da una persona. La verdadera libertad les da Cristo Jesús. Ustedes no son libres. Y eso nos va a golpear fuertemente. Porque vamos a decir: no, Señor, pero la verdadera libertad, ¿cuántos patriotas no murieron por la libertad? Y debemos ser libres y debemos buscar esa libertad. Pues no, quiero decirles que la libertad está en Cristo Jesús, pero no en esa libertad del libertinaje que habíamos acabado de leer, de ese hombre que le gustaba vivir ahí en esa libertad total que muchos adolescentes, jóvenes sueñan. Ay, ¿cuándo seré libre? Y me libere de mis padres, y me libere de mis abuelos, y me libere de mi casa,
casa y viva como yo quiero vivir, sin que nadie me ponga límites, ni barreras, ni nada en la vida. Yo quiero ser así. Muchos están pensando que esa es la verdadera libertad. ¿Y sabe qué? Esa verdadera libertad nos lleva a vivir una vida como habíamos estado mirando, ¿verdad? Una vida, en primer lugar, vidas vacías, solitarias, vidas sin nadie que nos acompaña, sin nadie que está a nuestro lado, vidas en la vergüenza, vidas de dolor, vidas que realmente daban pena. Eso es producto de esa libertad sin límites, ¿sí? Y mucha gente quiere vivir en esa libertad sin límites. Pero la libertad que ofrece Cristo Jesús no va en esa dirección. La libertad que ofrece Cristo Jesús, en primer lugar, habla de la libertad libre de la ignorancia. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Le habla de que y sabrán la verdad y serán abiertos sus ojos del conocimiento. Así que el Señor, en primer lugar, les dice que ustedes van a ser libres de todo, de toda ceguera y van a poder conocer. Y eso es muy importante. Les habla de la sabiduría. Les habla de lo que el Señor puede hacer a través del Evangelio. El Evangelio nos ha cambiado la vida porque nos ha abierto los ojos, ¿sí? Los ojos y nos encontramos con Dios y nos encontramos de una manera muy especial y es ahí donde decimos aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos abrió nuestro conocimiento, ¿sí? Sin la verdad del Evangelio el hombre está en tinieblas, siguiendo la vida que lo destruye poco a poco. El deseo de Satanás es ocultar a esas verdades que están ahí escondidas y cerrar nuestros ojos y no permitir conocer la verdad. Así que en primer lugar, nosotros somos libres de la ignorancia. Estudie la palabra de Dios, profundice la palabra de Dios. La verdadera libertad en Cristo significa libres de toda ignorancia. Jesús le dijo, y conoceréis la verdad, y sabréis de la verdad, y buscaréis la verdad. Y es lo primero que el Señor les habló y les dijo. En segundo lugar, Jesús les dijo y respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se sentían los mejores. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Jesús vino a romper el yugo del pecado. En nuestra condición original, los humanos somos esclavos del pecado, gobernados por nuestros bajos instintos. Lo único que nos interesa es satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa, libres como aquel hombre. Quiero dormir hasta la hora que yo sea, quiero gozar de la manera que yo quiero gozar, quiero darle deleite al cuerpo, ¿sí? Somos incapaces de agradar a Dios en nuestra propia voluntad y buscar lo bueno. Así nos muestra la Escritura vez tras vez y dice que el hombre vive para sí mismo. Como pecadores estamos muertos espiritualmente y alejados de las promesas de Dios, mas sin embargo Jesús promete otorgarnos libertad del pecado y esa es la mejor libertad que podemos tener. Ese yugo de esclavitud que castigaba nuestra vida y nos llevaba al mal, ha sido roto por Cristo Jesús. Así que usted ya no es una persona más esclava, es libre. Libre y habla en primer lugar libertad de la ignorancia. Antes ignorábamos las verdades de Cristo. Hoy tenemos la libertad en Cristo y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Libres del pecado, libres del pecado. Y por último, libres de la condenación eterna. Y el esclavo, dice el versículo que estábamos leyendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Algún momento se tiene que ir el esclavo? No tiene que reclamar nada, porque es esclavo. Pero el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. En tercer lugar, Jesús les hace la diferencia entre el esclavo y el Hijo, donde este último, el Hijo, es el que hereda todas las cosas. De la misma manera, solamente los hijos heredarán la vida eterna y para poder ser parte de la familia de Dios es necesario nacer de nuevo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿eres libre de toda ignorancia? ¿Has podido profundizar en la palabra del Señor? ¿Has conocido la verdad y la verdad te ha dado libertad? En segundo lugar, ¿eres libre de todo yugo de esclavitud del pecado?
necesitas ser libre de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, eres libre de la condenación eterna. El esclavo no se queda para siempre en casa. El esclavo pronto saldrá, pero el Hijo queda para siempre. El Hijo queda para siempre. Al llegar a Cristo obtenemos la verdadera libertad porque somos libres de nuestra ignorancia, somos libres del pecado, somos libres de la condenación eterna al convertirnos hijos de Dios. Es la verdadera libertad que Cristo nos ofrece y esa libertad es lo que nosotros debemos cantar, alabar, reconocer que en Cristo somos libres. Esta es una verdadera libertad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que vivamos en esa libertad que ofrece Cristo Jesús. Dios les bendiga.